El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia, un gusto saludarle y bueno, ya está cerrando el año, darle la más cordial bienvenida a un programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Vámonos con los titulares. Titulares. Por primera vez San Luis Potosí es sede nacional de Expociencias y se presentarán más de 480 proyectos. Diana Portales, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, ganadora del Premio Potosino 2022 de Coposit. Se registra sismo muy cerca de Cárdenas, allá en la zona media del estado. Noche de las Estrellas en el Zócalo reúne a más de 80,000 personas observando el cielo. China comienza a cultivar plantas en su estación espacial. Diseñan un perro robot capaz de guiar a personas con discapacidad. Los parques eólicos marinos impactan en los ecosistemas. Científicos descubren que gansos furiosos están derrotando a humanos en larga batalla territorial. Mamá, hay un murciélago en el nacimiento. Investigan la muerte súbita de miles de focas en el mar Caspio. ONU, se requieren mejores baños para no contaminar las aguas subterráneas. Alaska y el Ártico registran inusual ola de calor en diciembre. La alimentación mundial en riesgo por la caída de los nutrientes del suelo. Muerte lúcida, las personas que experimentan altos niveles de conciencia y sensaciones extracorporales cuando su corazón deja de latir. Nuevo análisis de sangre detecta Alzheimer antes de manifestarse. Científicos de Granada demuestran que padecer alopecia en una zona localizada se asocia con un tipo de personalidad. Estudio revela cómo fumar y beber eleva el riesgo de cáncer de cuello y cabeza. Batería de agua en los Alpes, un salto gigante al almacenamiento de energía en Europa. Ingenieros diseñan prótesis que funcionan con impulsos bioeléctricos. Robótica para todos, una cuestión de tiempo. Terremoto de magnitud 6.9 se siente en costas de Samoa. Nuevo material cuántico imposible de congelar. Grafeno sometido a prueba del temible polvo lunar. Noticias locales. Y bueno, pues déjenme platicarle, por primera vez San Luis Potosí es sede nacional de Expociencias y se presentarán más de 480 proyectos. Pues precisamente en estos momentos está sucediendo Expociencias Nacional, ahí en el centro de convenciones, allá arriba en la parte, en la parte sur, pero aquí le decimos en San Luis porque está allá en la parte del cerro, detrás del Museo Laberinto. Y déjenme platicarle que la creatividad, la innovación y pensamiento científico es lo que se pone a prueba aquí en San Luis Potosí durante estos días de esta semana, que fue ayer miércoles y hoy jueves 8 de diciembre, con la 20ª Expociencias Nacional 2022, en donde se busca fomentar y despertar el interés del saber científico en niños y jóvenes. Para esta edición se contempla la participación de 1,500 instituciones públicas y privadas y el apoyo de 350 evaluadores. Se expondrán un total de 480 proyectos, 48 de ellos son de participación local y 27 son de origen internacional. Esta importante plataforma se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones y el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, ahí precisamente ubicado en el Parque Tangamanga. Este evento contribuirá en crear redes de colaboración entre estudiantes, docentes e investigadores nacionales y extranjeros de 7 países como Brasil, Paraguay, Chile, Italia, Perú, Colombia y Bélgica. El Congreso será arropado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la CEGE, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UASLP, la Universidad Popular Autónoma de Puebla y el Consejo Potosino de Ciencia.
Diana Portales, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, ganadora del Premio Potosino 2022 del COPOCID. Y bueno, pues luego de obtener el Premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación, otorgado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología como investigadora consolidada en la categoría de Ciencias Médicas y de la Salud, la doctora Diana Patricia Portales Pérez, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reconoció que gracias a la autonomía de la que goza en la institución, ha podido desarrollar su fructífera y amplia labor en la ciencia. En entrevista, la galardonada señaló que a lo largo de 4 décadas de labor dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha podido compaginar la docencia y la investigación que repercuten en beneficio del país. Mi área de investigación está completamente enfocada en buscar un beneficio a los pacientes. A mediano plazo puede tener alguna aplicación de buscar algún biomarcador relacionado, por ejemplo, a resistencia a los fármacos, y eso es mi mayor satisfacción, que también mis estudiantes generan datos en los cuales se están formando y generando conocimiento, explicó. Al destacar que acaba de cumplir 40 años como docente, recordó que su trayectoria inició como profesora de asignatura, luego como asistente del profesor Ricardo Gutiérrez Beltrán en el laboratorio de inmunología en la misma Facultad de Ciencias Químicas, y el deseo de seguirse superando la llevó a buscar un posgrado que también cursó en la máxima casa de estudios, pues es egresada de la licenciatura en Químico Farmacobiológico y posteriormente obtuvo el grado de doctora en inmunología por esta universidad, pues llenaba todas sus expectativas y a la vez pudo permanecer cerca de la familia. Respecto a la familia, la galardonada consideró que, contrario a lo que se podría pensar, esta es una catapulta para fortalecer lo que se busca profesionalmente, por lo que hizo un llamado a sus estudiantes a apoyarse en esta fuerza familiar y no dejar de prepararse, y al mismo tiempo exhortó a los docentes a salir de las aulas y visitar preparatorias secundarias para acercar la universidad a los escolares, que sepan que hay opciones de estudio y desarrollo. Finalmente compartió que cuando recibió la noticia de que era una de las ganadoras del Premio Potosino 2022 de Ciencia, Tecnología e Innovación, se llenó de júbilo e inmediatamente lo compartió con su familia, compañeros y alumnos, pues fue en esta ocasión donde logró la distinción luego de haber participado previamente en la convocatoria de 2019 sin el resultado esperado. Se registra sismo muy cerca de Cárdenas. El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor a apenas 66 kilómetros del municipio de Cárdenas en la zona media de la entidad. Y bueno, aunque la región en donde hubo un sacudimiento de 4 grados en la escala de Richter es parte de la Sierra Gorda de Querétaro. El temblor es cercano a la parte de la Huasteca que está más cerca de la zona media, como Tamazopo. Este es un año particularmente especial en materia de temblores porque Valles, El Naranjo y Tamazopo han estado presentando estos fenómenos durante varios meses en el año. Estaremos muy atentos y estaremos informándole aquí en La Neta de la Ciencia. Noticias nacionales. Noche de las Estrellas en el Zócalo reúne a más de 80,000 personas observando el cielo. Y bueno, más de 80,000 personas que pudieron disfrutar de la 14ª edición de la Noche de las Estrellas 2022, el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica, que la noche del sábado pasado logró la observación del cielo nocturno a través de más de 500 telescopios y una amplia oferta de actividades en 60 carpas y 3 planetarios móviles con talleres, exposiciones y conferencias celebradas en la Plaza de la Constitución. El evento astronómico incluyó la proyección del audiovisual El Sonar de los Planetas, así como una instalación de imágenes del espacio y creaciones artísticas con música de David Bowie, John Williams, Europe, Peter Schilling y Brian May. En este sentido, pues también le platico que en el caso de San Luis Potosí, pues también hubo actividades, y es que la noche que fue de la Noche de los Astros y una noche musical al ritmo de las mejores canciones compuestas por los diversos artistas que se han inspirado y han dedicado al universo y sus maravillas. En una vista, volviendo al Zócalo capitalino, al cielo organizado por el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Cultura Local y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el Zócalo capitalino. Astrónomos profesionales y astrónomos amateurs compartieron su emoción por encontrar familias completas atraídas por el conocimiento científico y especialmente por la astronomía, la cual aseguraron impulsa la tecnología en la salud, la atención a desastres naturales y al cambio climático, entre otros ámbitos de la vida. En el marco del 2022 como Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, nombrado así por la Organización de las Naciones Unidas. Esto pone en el reflector que la ciencia es importante para resolver los problemas que tenemos y el mundo, y puede parecer que la astronomía es abstracta, pero no es cierto. El desarrollo tecnológico que permite la astronomía tiene muchísimas consecuencias prácticas que derivan en el bienestar de las personas, explicó William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM.
Durante el acto inaugural, en el que también participaron la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, el director del Instituto de Astronomía, Jesús González, el coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, José Franco, Pepe Franco, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, se dictaron conferencias como la Vía Láctea, Andrómeda y los planetas sustentables son difíciles de encontrar. Esta última a cargo de Julia Tagüeña Parga, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. China comienza a cultivar plantas en su estación espacial. Por Europa Press, una planta de Arabidopsis thaliana que llegó a la estación espacial china el 29 de noviembre a bordo de la nave espacial tripulada Shenzhou 15 ha comenzado a crecer. Aproximadamente 20 horas después de salir de la Tierra y llegar a la estación, los astronautas chinos colocaron la Arabidopsis thaliana en una incubadora biológica en el Gabinete de Experimentos Ecológicos y de Vida dentro del módulo de laboratorio Wayne de la estación espacial. Estamos utilizando Arabidopsis thaliana cultivada en microgravedad para explorar cómo el entorno de microgravedad espacial regula la estructura y función de las células vegetales, dijo Kai Wenbin, investigador del Centro de Excelencia en Ciencias Moleculares de Plantas de la Academia de Ciencias de China, citado por Xinhua. Los investigadores hicieron preparativos en la Tierra durante más de 6 años y esperan que el experimento en órbita promueva la mejora de formas de las plantas de cultivo y ayude a aumentar el rendimiento de los cultivos. Durante el experimento espacial, algunos genes de Arabidopsis involucrados en la respuesta de la gravedad serán modificados y etiquetados. Los investigadores esperan estudiar el comportamiento de los genes en el entorno espacial de microgravedad para comprender mejor sus funciones biológicas. En los siguientes 30 a 50 días realizarán un seguimiento automático en tiempo real de la morfología y el desarrollo de plantas silvestres, mutantes y transgénicas en microgravedad espacial, dijo Kai. Durante las muestras de plantas que regresan a la Tierra, los investigadores estudiarán sistemáticamente los efectos de la microgravedad espacial en la biología de las plantas, mediante el análisis de ómicas y el análisis de correlación de experimentos de microgravedad simulados en la Tierra. Noticias internacionales. Diseñan un perro robot capaz de guiar a personas con discapacidad. Por Crónica. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid han creado un perro robot dotado de un sofisticado sistema de inteligencia artificial capaz de guiar a personas dependientes con alguna discapacidad. Entre sus múltiples prestaciones destaca su capacidad de distinguir de forma inequívoca entre un objeto y una persona gracias a su sistema de aprendizaje automático y a la cámara que lleva incorporada en la cabeza. Y al estar conectado a Google, el robot puede conocer en tiempo real la situación del tráfico y comunicarla a su dueño o a otras personas mediante voz. Aunque su aspecto metálico y sus movimientos bruscos y milimetrados lo alejan de parecer un animal, sus creadores sí se inspiraron en los perros guía cuando comenzaron a pensar en la posibilidad del robot bautizado como Tefi, que responde a las siglas de Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIS, donde ha sido diseñado. Este centro ha informado hoy que el robot cuenta con un sistema de GPS para la navegación en exteriores y aprovecha herramientas como Google Maps para guiar hasta distintos lugares como tiendas, restaurantes y hospitales. Asimismo, los investigadores han implementado algoritmos de visión artificial que ayudan a navegación y a la identificación de determinados objetos como señales de tráfico, semáforos, calles, personas, sillas, mesas, ordenadores o información de códigos QR. Aparte de su utilidad en guiar a invidentes, sus creadores han subrayado su potencial a la hora de asistir a personas mayores con demencia o a enfermos de Alzheimer. Los parques eólicos marinos impactan en los ecosistemas. Los parques eólicos a gran escala pueden influir fuertemente en la producción primaria marina, así como en los niveles de oxígeno dentro y fuera de las áreas de los parques eólicos. Son las conclusiones de científicos de Helmut Zentrum Eron, Relatorios al Mar del Norte y publicados en la revista Communication Earth and Environment. Diferentes condiciones y corrientes de viento, más precipitaciones y un clima superficial cambiante, los efectos de los parques eólicos marinos en el Mar del Norte son diversos y aún no se han investigado por completo. Algunos de ellos ya están ocurriendo, otros aún son de esperar debido a la expansión constante de las turbinas eólicas en los parques eólicos a gran escala. Para comprenderlos mejor y llenar los vacíos de conocimiento restante, un equipo de investigadores del Instituto Eron de Modelado y Análisis de Sistemas Costeros
está trabajando en diferentes elementos claves del problema. Por ejemplo, el equipo de Niels Christensen demostró que las estelas turbulentas, o mejor conocidos vórtices de aire causados por turbinas eólicas, cambian el flujo y la estratificación del agua debajo de ellos, pero el clima justo por encima de la superficie del mar también está cambiando permanentemente, como pudo demostrar otro equipo dirigido por el Dr. Naved Akhtar. En este sentido, el último estudio dirigido por la doctora Ute Dawel ahora confirma que estos impactos también conducen en una distribución espacial alterada de los componentes del ecosistema marino. Esto incluye la distribución de nutrientes, fito y zooplancton, así como biomasa en el sedimento, la base alimenticia de muchos organismos que habitan en el fondo. En el estudio modelo, el equipo asumió los parques eólicos marinos a gran escala planificados en el Mar del Norte. Para áreas marinas más profundas, los investigadores encontraron que la cantidad de carbono biogénico en el sedimento aumentaría localmente en un 10% y la concentración de oxígeno en un área donde ya es muy baja podría disminuir aún más. Además, los cambios de viento ya probados conducirían a una modificación local de la producción primaria de fitoplancton, que en este caso sería entre un de más menos 10%, y esto no solo en las propias áreas de los parques eólicos, sino también distribuidos por todo el sur del Mar del Norte. Científicos descubren que gansos furiosos están derrotando a humanos en la larga batalla territorial. Los gansos canadienses son famosos por tener un carácter fuerte, tanto así que son reconocidos por enfrentarse a cualquiera que sea lo bastante tonto como para cruzarse con ellos, independientemente de su tamaño. Es por esta forma que muchos ayuntamientos de Norteamérica invierten tiempo y dinero para mantener alejados a estos gansos, reubicándolos, aunque al parecer en vano. Una nueva investigación de científicos de la Universidad de Illinois, publicada recientemente en la revista Wildlife Society Bulletin, ha descubierto que estas tácticas habituales de intimidación a los gansos canadienses son terriblemente ineficaces para ahuyentar y mantener alejadas a estas aves, sobre todo en invierno, cuando las aves deberían ser más susceptibles a las tácticas intimidatorias. La intimidación forma parte de una ecuación energética. Si una ave merodeadora por Chicago en invierno probablemente no está en buena forma, pues hace frío y no tiene mucha comida, dice Mike Ward, profesor del Departamento de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales de Illinois y coautor del estudio. El objetivo de la intimidación nunca es hacer daño a los gansos, sino conseguir que gasten energía durante una temporada ya de por sí dura, obligándoles a migrar a climas más cálidos. Por desgracia, descubrimos que esto no ocurre en la práctica, agregó el investigador. Así, en la investigación se descubrió que en realidad las tácticas habituales para ahuyentarlas solo hacen que cedan menos territorio a los humanos. Cuando los gansos se asustaban, regresaban a gran velocidad, lo que sugiere que en realidad nunca estuvieron tan asustados. Amá, hay un murciélago en el nacimiento. En México no hay estudios realizados que aborden el efecto de la explotación del heno sobre los murciélagos lacirius. Sin embargo, la lógica sugiere que al igual que en Estados Unidos de América, la remoción del heno puede resultar en una afectación. Como cada año, la tradición de emplazar un nacimiento navideño se hace presente en los hogares de México y otros países latinoamericanos. Las figuras de José, María y el Niño Jesús son el tema central de la representación, seguidos de ángeles, reyes, borregos y murciélagos. Con el advenimiento de la Navidad es común que en México y en otros países se realicen representaciones del nacimiento de Jesucristo. Con personajes bíblicos hechos de figura de barro, resina o plástico, esta tradición completa el icónico pino navideño que con sus luces multicolores forman parte de las festividades decembrinas. Comúnmente también se utilizan capas de musgo y heno como elementos estéticos con el fin de hacer la representación del nacimiento más acogedora, pero esta práctica puede resultar dañina para el medio ambiente y a continuación pues te contaremos por qué. La sobreexplotación de musgo en temporada navideña supone una gran amenaza para los ecosistemas debido a que estas pequeñas plantas tienen un papel importante en la formación de los suelos, además de propiciar condiciones de humedad idóneas para albergar una gran cantidad de fauna. Hoy en día existen campañas de educación ambiental y concientización que buscan minimizar el uso del musgo en los nacimientos navideños. Sin embargo, en el caso del heno, poco se ha hablado acerca de los riesgos de su extracción y sobreexplotación en temporada navideña, aun cuando este es de gran relevancia para muchos seres vivos. El heno, y también llamado pastle, barba de viejo o agavapalo, es el nombre con el que se suele referir principalmente a Tillandsia unoides, una planta de la familia de las bromelias,
A pesar de su apariencia de plaga, esta planta es epífita, es decir, vive sobre otra planta y extrae sus recursos por medios independientes y no a través del parasitismo, a expensas de la planta huésped, como suele hacerlo el muérdago. Esta planta se distribuye desde Estados Unidos de América hasta Argentina y Chile, ayudando a mantener la humedad de los ecosistemas y otorgando refugio a cientos de animales, y entre los que destacan los murciélagos. Es común pensar que los murciélagos suelen refugiarse en cuevas de edificios abandonados, pero también existen especies que se refugian en los troncos y el follaje de los árboles. En América, los murciélagos que se refugian en estos sitios son comúnmente del género Lacirius. Estos murciélagos presentan un pelaje abundante que les brinda una apariencia pachoncita y cuya coloración puede ser rubia, es decir, amarillo, pelirroja o canosa. Muchas de estas especies han encontrado en el follaje de estos árboles y particularmente en cúmulos de heno un buen sitio de refugio. Estos murciélagos son insectívoros y se alimentan principalmente de grandes cantidades de polillas, escarabajos y grillos, los cuales son en muchas ocasiones plagas de cultivo agrícola. Investigan la muerte súbita de miles de focas en el mar Caspio. Después del descubrimiento de unas 2.500 focas muertas en el mar Caspio en la República Rusa de Daguestán, autoridades tratan de encontrar la causa de la mayor muerte masiva de estos raros animales en 10 años. Los científicos están actualmente realizando autopsias en los cadáveres de animales protegidos, dijo el lunes pasado la jefa de la Agencia Rusa de Conservación de la Naturaleza, Rosprimnadzor, Stella Rabinova, en el canal de televisión de Moscú, Rossiya 24. Hay indicios de que los animales murieron por falta de oxígeno, aunque la funcionaria no dio más detalles. No hay signos de violencia externa, por ejemplo, por parte de cazadores furtivos, dijo. Muchos cadáveres de focas muertas se encuentran cada año en el lago salado más grande del mundo. Sin embargo, normalmente se habla de cientos y no como ahora de miles de animales muertos. Expertos ambientales cercanos al gobierno pidieron una explicación de la muerte masiva de focas y las autoridades han revisado a la alza la cantidad de cadáveres encontrados varias veces durante el fin de semana y no descartaron que el saldo mortal aumente significativamente. Esta es la extinción masiva más grande de la foca del Caspio en los últimos 10 años. Los motivos se determinarán después de realizar pruebas de laboratorio del material patológico de los animales, dijo la investigadora. La foca del Caspio es una especie en peligro de extinción y está bajo protección especial. Según activistas por los derechos de los animales, su población ha disminuido en un 90% en los últimos 100 años. También debido a la creciente contaminación del mar Caspio, de donde se extrae el petróleo. Por ejemplo, según los expertos, los animales están muriendo por las fugas de petróleo, la caza furtiva y la sobrepesca. ONU, se requieren mejores baños para no contaminar las aguas subterráneas. En el mundo hay 3.600 millones de personas que no tienen acceso a baños limpios por falta de agua potable o equipos de sanitización. Una consecuencia grave de este rezago es la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, señaló la Organización de Naciones Unidas en su informe Haciendo visible lo invisible, que será discutido en París en estos días, precisamente entre el día de ayer, 7 y 8 de diciembre, en la Cumbre Mundial sobre Agua Subterránea. La ONU subraya que existe una crisis de saneamiento que afecta a las aguas subterráneas y que un sistema de limpieza inadecuado puede esparcir excrementos humanos en ríos, lagos y suelos, contaminando así los recursos hídricos subterráneos. Agrega a este problema, parece invisible porque sucede bajo tierra y porque se origina en las comunidades más pobres y marginadas. Poner en riesgo el agua subterránea es poner en riesgo la fuente de agua dulce más abundante del mundo que apoya el suministro de agua potable, los sistemas de saneamiento, la agricultura y la industria y los ecosistemas. Y a medida que el cambio climático empeora y las poblaciones crecen, el agua subterránea es vital para la supervivencia humana, indica el documento Haciendo visible lo invisible. En su diagnóstico, la ONU afirma que la primera condición de infraestructura material para combatir la desigualdad entre personas es proporcionarles agua potable y baños limpios, así como herramientas de limpieza para los sanitarios, como persigue la meta 6 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sanitización e higiene para todos. Alaska y el Ártico registran inusual ola de calor en diciembre. Y bueno, en Utqiagvik, así lo dije bien, la comunidad más septentrional de Alaska, conocida anteriormente como Barrow, más fácil,
El termómetro alcanzó los 4 grados Celsius, 40 grados Fahrenheit, la mañana del lunes pasado. La cifra no solo representa un récord de 3.3 grados Celsius, sino que es la temperatura más alta que se haya registrado en la región entre finales de octubre y finales de abril, según Rick Thoman, especialista climático en el Centro de Investigación del Ártico de la Universidad de Alaska, Campus Fairbanks. En Nome, Alaska, hubo lluvias durante el fin de semana, lo cual es inusual pero no insólito en diciembre, y la localidad también impuso un nuevo récord de altas temperaturas el domingo. El arroyo Sabonga estaba desbordado y no estaba cubierto de nieve, así como tampoco la comunidad de Teller al norte de Nome, donde a estas alturas del año se usa la nieve para hacerse de agua potable, indicó. El domingo, todo el Ártico tuvo una temperatura promedio de 6 grados Celsius, más elevada que el promedio de entre 1979 y 2000. Y el lunes, los modelos computacionales mostraron que este promedio posiblemente sea de 5.4 grados Celsius, más alto de lo normal, según el sistema Climate Reanalyzer de la Universidad de Maine. El clima del viernes en Nuuk, Groenlandia, era para andar de manga corta en diciembre, con la temperatura máxima de 12.2 grados Celsius, que es 14.4 por encima de la máxima normal. En Karkelussuaq, Groenlandia, el termómetro alcanzó el viernes 8.9 grados Celsius, es decir, 18 grados más caliente de lo normal. Todo el Ártico está caliente, salvo por pequeñas porciones en la parte centro y este del Ártico canadiense y una porción muy reducida de Siberia, declaró Thoman desde Fairbanks. La alimentación mundial en riesgo por la caída de los nutrientes del suelo. La caída drástica en el nivel de nutrientes presentes en los suelos negros, un tipo de terreno oscuro rico en contenido orgánico del que dependen cientos de millones de personas, compromete la alimentación de la población mundial, reveló el lunes pasado la FAO. Este rico tesoro está amenazado. La mayoría de los suelos negros ya han perdido al menos la mitad de sus reservas de carbono orgánico, sufren una erosión de moderada a grave, desequilibrios de nutrientes, acidificación, compactación y pérdida de biodiversidad, afirmó el director general de la FAO, Ku Dong-Yoon. Pese a que los suelos negros representan solo un 17% de los cultivos a nivel global, en ellos se extrae el 66% de las semillas de girasol, el 42% de la remolacha azucarera, el 30% del trigo y una de cada 4 patatas, detalla la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación en su primer informe sobre unos terrenos clave para la agricultura. Los suelos negros son conocidos como la cesta de alimentos del mundo y han estado vinculados al bienestar humano durante cientos de años, subrayó Ku. Estudios realizados en algunas regiones ricas en suelos negros constatan unas pérdidas de entre 20% y el 50% de la materia orgánica en las tierras y una reducción de su capacidad para retener gases de efecto invernadero, según la FAO. En los suelos negros, el arado y otras labores de cultivo intensivo alternan la distribución de las tierras y exponen al aire libre una materia orgánica que, al descomponerse, libera dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo significativamente al incremento del CO2 y al cambio climático. Estos terrenos, especialmente presentes en países como Rusia, Kazajistán, Canadá, Estados Unidos, China o Argentina, son suelos únicos que se caracterizan por su capa de suelo grueso de color oscuro y por un rico contenido en material orgánico capaz de producir grandes cantidades de alimento, explica el informe. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias internacionales. La alimentación mundial en riesgo por la caída de los nutrientes del suelo. La caída drástica en el nivel de nutrientes presentes en los suelos negros, un tipo de terreno oscuro rico en contenido orgánico del que dependen cientos de millones de personas, compromete la alimentación de la población mundial, reveló el lunes pasado la FAO. Este rico tesoro está amenazado. La mayoría de los suelos negros ya han perdido al menos la mitad de sus reservas de carbono orgánico, sufren una erosión de moderada a grave, desequilibrios de nutrientes, acidificación, compactación y pérdida de biodiversidad, afirmó el director general de la FAO, Ku Dong-Yoon.
Pese a que los suelos negros representan solo un 17% de los cultivos a nivel global, en ellos se extrae el 66% de las semillas de girasol, el 42% de la remolacha azucarera, el 30% del trigo y una de cada 4 patatas, detalla la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación en su primer informe sobre unos terrenos clave para la agricultura. Los suelos negros son conocidos como la cesta de alimentos del mundo y han estado vinculados al bienestar humano durante cientos de años, subrayó Q. Estudios realizados en algunas regiones ricas en suelos negros constatan unas pérdidas de entre 20% y el 50% de la materia orgánica en las tierras y una reducción de su capacidad para retener gases de efecto invernadero, según la FAO. En los suelos negros, el arado y otras labores de cultivo intensivo alternan la distribución de las tierras y exponen al aire libre una materia orgánica que, al descomponerse, libera dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo significativamente al incremento del CO2 y al cambio climático. Estos terrenos, especialmente presentes en países como Rusia, Kazajistán, Canadá, Estados Unidos, China o Argentina, son suelos únicos que se caracterizan por su capa de suelo grueso de color oscuro y por un rico contenido en material orgánico capaz de producir grandes cantidades de alimento, explica el informe. Muerte lúcida: las personas que experimentan altos niveles de conciencia y sensaciones extracorporales cuando su corazón deja de latir, por BBC News Mundo. La oscuridad, el cese del dolor, la salida a la luz y luego una sensación de paz son algunos de los elementos que durante años han conformado en el imaginario común la idea de que sucede cuando uno fallece. Ahora, un inédito estudio científico acabó de demostrar que la conciencia de una persona no muere inmediatamente cuando el corazón deja de latir y ha probado que experiencias como ver pasar tu vida ante tus ojos o tener la sensación de estar saliendo de tu propio cuerpo son diferentes de las alucinaciones, son más reales de lo que hubiéramos podido pensar. El estudio, dirigido por la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, recoge que 1 de cada 5 personas que sobrevive a la reanimación cardiopulmonar después de un paro cardíaco puede describir experiencias lúcidas de la muerte que ocurrieron mientras estaban aparentemente inconscientes y sin latidos. A lo largo de la historia miramos la muerte bajo la convención social de que había una línea entre la vida y la muerte y que una vez que es cruzada no había vuelta atrás, explica a BBC Mundo Sam Parnia, director del estudio presentado en las recientes sesiones científicas 2022 de la Asociación Americana del Corazón en Chicago. En este sentido, en los últimos 60 años, esto ha puesto en duda porque el descubrimiento de la reanimación cardiopulmonar ha permitido devolver a la vida a algunas personas que, desde una perspectiva biológica, habían entrado en la muerte, indica. Esas personas han estado reportando experiencias por más de 60 años y hay millones de personas alrededor del mundo que reportaron las mismas experiencias. Sin embargo, durante años estas experiencias fueron descartadas categorizándolas de simples alucinaciones o de trucos del cerebro o de vivencias similares a las inducidas por las drogas, algo que esta investigación ha demostrado ahora de qué se trata en una comparación errónea. Los investigadores estudiaron a 567 personas que recibieron RCP tras una parada cardíaca durante su hospitalización entre mayo de 2017 y marzo de 2020 en Estados Unidos y Reino Unido, de las cuales menos del 10% sobrevivió. Hay que entender que paro cardíaco no es un problema del corazón, es solo el término médico para referirse a la muerte, apunta Parnia sobre el estudio, aún en fase de revisión por la publicación completa que espera que tenga lugar el próximo año. Nuevo análisis de sangre detecta Alzheimer antes de manifestarse. Un nuevo análisis de sangre puede detectar proteínas tóxicas años antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad del Alzheimer, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science. En este sentido, liderado por la Universidad de Washington en los Estados Unidos, el trabajo constata que la prueba, aún en ensayo, podría ayudar a identificar a aquellos individuos en riesgo o que están empezando a desarrollar la enfermedad y abrir la puerta al desarrollo de tratamientos tempranos para el Alzheimer. Hoy en día, por lo general, los pacientes reciben el diagnóstico solo después de presentar signos bien conocidos de la enfermedad, como la pérdida de memoria, describe en un comunicado de la citada universidad que recuerda que en este momento las mejores opciones de tratamiento se limitan a ralentizar la progresión de síntomas. Pero la investigación ha demostrado que las semillas del Alzheimer se plantan años antes, incluso décadas,
mucho antes de que aparezcan los trastornos cognitivos que hacen posible actualmente el diagnóstico. Estas semillas son proteínas beta-amiloides que se pliegan mal y se agrupan formando pequeños agregados llamados oligómeros. Con el tiempo, a través de un proceso de que los científicos aún intentan comprender, se cree que estos oligómeros tóxicos de beta-amiloides se convierten en Alzheimer. En el artículo que se publicó esta semana, el equipo de la Universidad de Washington describe una prueba de laboratorio que puede medir los niveles de oligómeros de beta-amiloide en muestras de sangre. Los investigadores testaron la prueba, conocida por el acrónimo SOVA, en muestras de sangre de 310 sujetos que previamente las habían facilitado, así como algunos de sus historiales médicos para la investigación del Alzheimer. En el momento en el que se tomaron las muestras, los sujetos estaban registrados como sin signos de deterioro cognitivo leve, enfermedad del Alzheimer u otra forma de demencia. SOVA detectó oligómeros en la sangre de individuos con deterioro cognitivo leve y Alzheimer de moderado a grave. En 53 casos, el diagnóstico de los sujetos se verificó después de la muerte mediante una autopsia y las muestras de sangre de 52 de ellos, que se habían tomado años antes de su muerte, contenían oligómeros tóxicos. SOVA también detectó oligómeros en los miembros del grupo de control, que según registros desarrollaron posteriormente un deterioro cognitivo leve. Lo que los médicos e investigadores querían era una prueba diagnosticada fiable del Alzheimer y no solo una que confirmara el diagnóstico, sino que también pudiera detectar signos de la enfermedad antes de que se produjera el deterioro cognitivo, afirma la autora principal Valerie Daggett. Lo que demostramos aquí es que el SOVA puede ser la base de una prueba de este tipo. ¿Y cómo funciona la prueba? Cuando las proteínas beta-amiloides mal plegadas empiezan a agruparse en los oligómeros, forman una estructura conocida como lámina alfa. Estas láminas tienden a unirse en otras láminas alfa. El núcleo de SOVA es una lámina alfa sintética que puede unirse a los oligómeros en muestras de líquido cefalorraquídeo o sangre. A continuación, el test utiliza métodos estándar para confirmar que los oligómeros unidos a la superficie de la prueba están formados por proteínas beta-amiloides. La novedosa plataforma está diseñada para unirse selectivamente a oligómeros tóxicos, que es como encontrar una aguja en un pajar, según Daggett. Científicos de Granada demuestran que padecer alopecia en una zona localizada se asocia con un tipo de personalidad. El grupo de investigación de dermatología clínica y translacional del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y científicos de la UGR han realizado un estudio que analiza por primera vez rasgos de personalidad con la alopecia areata, la pérdida de pelo en una zona localizada o difusa de cuero cabelludo y otras localizaciones, encontrando una asociación que implica una afectación en la calidad de vida de los pacientes. Así lo han indicado desde el IBS de Granada en una nota de prensa sobre esta investigación relativa a este tipo de alopecia que se produce debido a que el sistema inmunitario no reconoce como propios los folículos pilosos. Se desconoce con detalle el origen de esta enfermedad, pero parece que influyen tanto los genes como factores ambientales. La personalidad angustiada o de tipo D, TDP, se define por la combinación de inhibición social y afectividad negativa, asociándose con una mala calidad de vida, y se ha estudiado por el mismo grupo de investigación en otras enfermedades cutáneas como la psoriasis o la urticaria crónica. Hasta la fecha, la asociación potencial entre este tipo de alopecia y la TDP no ha sido analizada, por lo que el objeto de este estudio fue comparar la prevalencia de la segunda entre pacientes con esta enfermedad y personas sanas. También se busca en este sentido que la investigación el impacto del TDP en pacientes con alopecia areata en cuanto a la alteración del estado de ánimo, calidad de vida y sexualidad, según han detallado desde la Junta en la nota de este instituto de investigación. Los resultados de este estudio revelan una mayor prevalencia de TDP en pacientes con esta alopecia que en personas sanas, así que como una actividad mayor tasa de ansiedad, depresión o peor calidad de vida, también que produce un deterioro de la vida sexual más acentuado en las mujeres. Esta investigación, realizada en la unidad de tricología del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, pone de manifiesto la necesidad de un abordaje holístico integral de esta patología, en la que es importante un diagnóstico precoz para realizar un tratamiento adecuado de la alopecia y las comorbilidades asociadas como la ansiedad y la depresión. El equipo científico, cuyo investigador responsable
es el doctor Salvador Arias Santiago, está compuesto por investigadores clínicos y básicos orientado a un mejor conocimiento de las enfermedades cutáneas inflamatorias y oncológicas y a la traslación clínica de algunos avances terapéuticos en el campo de las terapias avanzadas. Estudio revela cómo fumar y beber eleva riesgo de cáncer de cuello y cabeza. Unos investigadores describieron el mecanismo por el que los pacientes con anemia de Fanconi, una enfermedad minoritaria, desarrollan tumores de cabeza y cuello y comprobaron que es el mismo que explica por qué fumar y beber aumenta el riesgo de padecer estos cánceres en la población en general. En este sentido, son los resultados de un estudio internacional en el que participaron científicos del Instituto Español de Investigación del Hospital Saint Pau y de la Española Universidad Autónoma de Barcelona y que publica la revista Nature. Las células humanas están expuestas a diferentes agresiones del entorno que pueden causar daños en el ADN, por lo que necesitan una reparación constante. La investigación comprobó que la deficiencia en el proceso natural de las células para reparar el daño que producen unas sustancias químicas que dañan el ADN, llamadas aldehídos, es la responsable del riesgo de presentar carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. Es un cáncer que sufren de forma más frecuente y prematura las personas que nacen con anemia de Fanconi, una enfermedad rara que se caracteriza por presentar inestabilidad genómica y una deficiencia en la reparación del ADN, algo que hace que sus células sean incapaces de eliminar las lesiones creadas por distintos factores ambientales. Estas personas pueden sufrir numerosos problemas médicos a lo largo de la vida, como insuficiencia de la médula ósea, malformaciones congénitas y también un riesgo muy elevado de desarrollar tumores de cabeza y cuello. Se trata de un tipo de cáncer que normalmente se diagnostica a los 60 a 70 años de vida y en personas con anemia de Fanconi pueden aparecer alrededor de los 20 a 30 años y con una incidencia que puede ser 700 veces mayor que en la población general, destacó el director del IIB San Paul y único autor español de la investigación, Jordi Surreales. Batería de agua en los Alpes, un salto gigante al almacenamiento de energía en Europa. Un proyecto de 2.000 millones de francos suizos, es decir, alrededor de 2.050 millones de euros, podría ayudar a estabilizar la electricidad, cada vez más cara, de Europa en su transición a las energías renovables. La llamada batería de agua Nant de Drance, situada entre dos embalses en una cueva a 600 metros bajo tierra en el cantón suizo de Valais, se describe como un gran paso en la transición de Europa hacia la energía verde. Europa necesita 200 gigavatios de capacidad de almacenamiento de energía para 2030, más del cuádruple de su capacidad actual, según estimaciones de la Asociación Europea de Almacenamiento de Energía. El proyecto, que tardó 14 años en construirse, consta de 17 kilómetros de túneles subterráneos que albergan 6 enormes turbinas alimentadas por agua que caen en cascada por una tubería de acero en una caverna de la longitud de 2 campos de fútbol. En el momento álgido de la construcción, había 650 trabajadores en el lugar y se excavaron 1.5 millones de metros cúbicos de rocas de montaña a una altitud de 2.000 metros. El proyecto consistió en elevar el nivel de agua de uno de los dos embalses, el superior, el Vieux-Émoson, en 21.5 metros para duplicar su capacidad. Ahora contiene tanta agua como 6.500 piscinas olímpicas, que quiere decir que son 25 millones de metros cúbicos de agua. Las centrales hidroeléctricas de almacenamiento son importantes para el avance de uso de las energías renovables porque la eólica y la solar no proporcionan un suministro de energía constante. Estas turbinas de velocidad variable suministran electricidad a la red con rapidez, reduciendo el riesgo de apagones. Nat de Drance tiene un potencial nominal de 900 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 20 megavatios por hora, lo que puede contribuir a facilitar la transición de Suiza hacia un futuro alimentado por energías renovables. Según la Agencia Internacional de la Energía, las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica, tendrán que contribuir al 90% de la generación de energía mundial de electricidad para alcanzar las emisiones netas de cero en 2050. La energía solar y la eólica constituyeron alrededor del 71% de las adiciones netas anuales de capacidad mundial en 2021, dijo Ling Lu de la Universidad Nacional de Australia. Cuando hay demasiada electricidad en la red, procedente, por ejemplo, de la producción solar o eólica, Nat de Drance bombea el agua del embalse inferior al superior. Al hacerlo, consume electricidad. A la inversa, cuando la demanda de electricidad es superior a la producción, Nat de Drance turbina el agua del embalse superior y la devuelve al inferior, produciendo así electricidad, explica a DW Aline Herscre Pitet de la empresa que explota la central.
Ingenieros diseñan prótesis que funcionan con impulsos bioeléctricos. Uno de los principales propósitos de la tecnología es coadyuvar al bienestar del ser humano y facilitar las actividades cotidianas. Comprometido con generar ideas de alto impacto tecnológico que contribuyan a este objetivo, el Dr. David Tinoco Varela, académico de la FES Cuautitlán, encabeza el proyecto Desarrollo de sistemas robotizados como vehículos teledirigidos a interfaces humano-máquina controladas por señales bioeléctricas. Desde 2016, junto a estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónicas e Ingeniería Mecánica Electrónica, trabaja en el uso de señales o impulsos bioeléctricos generados por el cuerpo para controlar dispositivos electrónicos que cuenten con este sistema de reconocimiento. Todos los seres vivos producimos estas señales en cualquiera de nuestros movimientos, incluso cuando se pierde algún miembro se siguen presentando, explicó el Dr. Tinoco. Cabe resaltar que aunque existen variaciones entre cada individuo, se pueden identificar patrones que sirven para lograr una clasificación. Para esta tarea, los universitarios toman diversas muestras bioeléctricas de cada movimiento a replicar y, por medio de una red neuronal artificial, caracterizan la información que brinda el cuerpo. Una red neuronal artificial es un modelo computacional que trata de emular el aprendizaje que se lleva a cabo dentro del cerebro humano. Este modelo es capaz de aprender con entrenamiento y repeticiones un comportamiento o patrón. Al dominarlo, la red transmite la información a la prótesis y ésta realiza la respuesta a la contracción o al movimiento muscular programado. Luego de identificar los impulsos bioeléctricos que logran que el dispositivo ejecute determinada acción y establecer las redes neuronales con datos generalizados, el siguiente paso consistió en desarrollar el control total de un dispositivo a través de señales bioeléctricas y trasladar este mecanismo a otros mecanismos electrónicos. En 2020, el grupo de trabajo realizó una prótesis robótica para perros con el objetivo de facilitar el caminar que no tienen una extremidad, debido a que las existentes en el mercado carecen de un movimiento natural, degeneran la estructura ósea del animal y disminuyen su calidad de vida. Robótica para todos, una cuestión de tiempo. Si hay un campo en el que la inteligencia artificial desempeña un papel esencial es el de la robótica, una revolución inqueparable a la industria que se enfrenta a retos como el de saltar de las fábricas a las casas y que los expertos coinciden como una oportunidad, incluso para cambiar el modelo productivo. En una entrevista conjunta con EFE, los catedráticos de la Universidad de Granada, en España, Juan Manuel López Soler, del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones, y Eduardo Ros Vidal, de Arquitectura y Tecnología de los Computadores, analizan la progresiva implantación de tecnologías disruptivas como el 5G y la robótica. Actualmente, en torno al 95% de la robótica se circunscribe al ámbito industrial. Aún no ha salido de las fábricas y para que eso ocurra, para lograr que interaccione con las personas y ayude en otros campos como el sanitario o el doméstico, hace falta muchos ingredientes de inteligencia artificial, como por ejemplo el tiempo de respuesta y el desarrollo de movimientos más ágiles, eficientes y seguros, explica Ros Vidal. Un robot tiene que saber cada 2 milisegundos qué es lo que tiene que hacer y si no le llega eso simplemente se parará, resume en el estudio. Algo que cobra especial importancia cuando se traslada a aplicaciones como la conducción autónoma, la sanidad inteligente, la agricultura de precisión o la realidad aumentada, agrega López Soler. Todo ello requiere una alta fiabilidad porque ¿quién entraría a un quirófano con un cirujano en remoto si va a fallar la comunicación? Apunta este catedrático para quien la inteligencia artificial ha superado un plus en la aportación de esa fiabilidad, uno de los componentes nuevos en 5G y en 6G, generación en la que ya se trabaja. Cuando el modelado analítico no tiene una respuesta contundente, cuando la formulación matemática del problema no da una solución final, necesita ir más allá y tirar de la aproximación y la potencia que tiene la inteligencia artificial, señala. La robótica abarca numerosos campos, por lo que son muchos y variados los retos a los que se enfrenta, como el de evitar en el ámbito industrial que las máquinas funcionen de forma aislada, de modo que el operario pueda tener una visión global de todo el proceso de industrialización, explica Ros Vidal. En el ámbito doméstico, el reto es, sin embargo, el de la seguridad. Hoy en día tenemos Roomba, que no es potencialmente peligroso porque no se puede levantar, pero tener un robot del mismo tamaño que un humano en casa para ayudarnos a otras tareas no debe fallar, porque la fuerza de golpe de un humano es moderado, pero la de un robot industrial es todo lo contrario. Por ello, el tipo de robótica que se trasladará al ámbito doméstico es totalmente distinto al que ya funciona en la industria, indica Ros Vidal, para quien el salto de los robots de las fábricas a las casas es el principal reto, algo que lo que posiblemente quedan atrás
por décadas, porque la seguridad tiene sus tiempos. No es solo diseñar esa tecnología, sino aprender a manejarla y certificarla. Frente al recelo y las suspicacias que despiertan la robótica en algunos sectores de la población por el temor a que las máquinas acaben suplantando determinadas actividades, López Soler concibe estos avances como una oportunidad. Tanto la robótica como las comunicaciones avanzadas y las redes de última generación posibilitan el nacimiento de un ecosistema nuevo donde surgen oportunidades, frente a modelos tradicionales donde las empresas necesitaban ser operadores con grandes inversiones. Ahora se está vislumbrando la posibilidad de que pequeñas empresas, pymes y startups con origen en la universidad o en cualquier otra fuente de conocimiento sean una oportunidad, destaca el investigador. Terremoto de magnitud 6.9 se siente en costas de Samoa. Un sismo de magnitud 6.9 se produjo el domingo en unos 220 kilómetros al noreste de Apina, Samoa, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto se produjo a una profundidad de unos 33 kilómetros, añadió dicho servicio. El Centro de Alerta del Tsunami del Pacífico emitió una advertencia de tsunami después de que el movimiento telúrico impactara la región. Samoa es un país insular de Oceanía integrado dentro de la Polinesia. Su capital y ciudad más poblada es Apia, en la isla de Apollo. Nuevo material cuántico imposible de congelar. Un nuevo estado cuántico análogo al agua que no se congela a ninguna temperatura, por fría que sea, ha sido presentado en una investigación publicada en Nature Physics. Expertos del Instituto de Física del Estado Sólido de la Universidad de Tokio en Japón, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y el Instituto Max Planck para la Física de Sistemas Complejos en Dresde, Alemania, lograron enfriar un material especial a una temperatura cercana al cero absoluto. Descubrieron que una propiedad central de los átomos, su alineación, no se congelaba como de costumbre, sino que permanecía en un estado líquido. El nuevo material cuántico podría servir como sistema modelo para desarrollar nuevos sensores cuánticos altamente sensibles. A primera vista, los materiales cuánticos no se ven diferentes de las sustancias normales, pero ciertamente hacen lo suyo. En el interior, los electrones interactúan con una intensidad inusual, tanto entre sí como en los átomos de la red cristalina. Esta interacción íntima da como resultado poderosos efectos cuánticos que no solo actúan en la escala microscópica, sino también en la macroscópica. Gracias a estos efectos, los materiales cuánticos exhiben propiedades notables. Por ejemplo, pueden producir la electricidad sin pérdidas a bajas temperaturas. A menudo, incluso pequeños cambios en la temperatura, la presión o el voltaje eléctrico son suficientes para cambiar drásticamente el comportamiento del material. En principio, los imanes también pueden considerarse materiales cuánticos. Desde todo, el magnetismo se basa en el giro intrínseco de los electrones en el material. De alguna manera, estos giros pueden comportarse como un líquido, explica en un comunicado el profesor Jochen Witzinda del Laboratorio Magnético de Alto Campo desde Dresde. A medida que bajan las temperaturas, estos giros desordenados pueden congelarse, al igual que el agua se congela. Por ejemplo, ciertos tipos de imanes, los llamados ferroimanes, no son magnéticos por encima de su punto de congelación, o más precisamente de ordenación. Solo cuando caen por debajo pueden convertirse en imanes permanentes. El equipo internacional pretendía crear un estado cuántico en el que la alineación atómica asociada con los espines no estuviera ordenada, incluso a temperaturas ultrafrías, similar a un líquido que no se solidifica, incluso en condiciones de frío extremo. Para lograr este estado, el grupo de investigación utilizó un material especial, un compuesto de los elementos praseodimo, circonio y oxígeno. Asumieron que en este material las propiedades de la red cristalina permitirían que los espines de los electrones interactuaran con sus orbitales alrededor de los átomos de una manera especial. Sin embargo, el requisito previo era tener cristales de extrema pureza y calidad, explica el profesor Satoru Natsukichi de la Universidad de Tokio. Fueron necesarios varios intentos, pero finalmente el equipo pudo producir cristales lo suficientemente puros para su experimento. En un criostato, una especie de supertermo, los expertos enfriaron gradualmente su muestra hasta 20.000 milikelvin, solo una 50ª parte de un grado por encima de la temperatura de cero absoluto. Para ver cómo respondía la muestra a este proceso de enfriamiento y dentro del campo magnético, midieron cuánto cambió la longitud. En otro experimento, el grupo registró cómo reaccionaba el cristal a las ondas de ultrasonido que se enviaban directamente a través de él. El resultado
Si se hubieran ordenado los spines, deberían haber causado un cambio abrupto en el comportamiento del cristal, como un cambio repentino en la longitud, describe el Dr. Sergei Yersky, experto en investigaciones de ultrasonido de HLD. Sin embargo, como observamos, no pasó nada, no hubo cambios repentinos ni en longitud ni en su respuesta a las ondas de ultrasonido. La conclusión: la pronunciada interacción de espines y orbitales había impedido el ordenamiento, razón por la cual los átomos permanecieron en su estado cuántico líquido. La primera vez que se observaba tal estado cuántico, investigaciones posteriores en campos magnéticos confirmaron esta suposición. Grafeno sometido a prueba del temible polvo lunar. Compuestos a base de grafeno serán probados en las ruedas de un pequeño rover que viajará en la primera misión privada a la Luna para comprobar la resistencia al polvo lunar o regolito. El regolito está compuesto de granos extremadamente afilados, diminutos y pegajosos, y desde las misiones Apolo ha sido uno de los mayores desafíos que han tenido que superar las misiones lunares. El regolito puede provocar daños mecánicos y electrostáticos en los equipos y, por lo tanto, también es peligroso para los astronautas. Obstruye las juntas de los trajes espaciales, obscurece las viseras, erosiona los trajes espaciales y las capas protectoras, y es un peligro potencial para la salud. Los investigadores de Cambridge han producido compuestos especiales de grafeno destinados a reducir la adhesión del regolito. Dichos compuestos han sido empleados en las ruedas del rover Rashid, que Emiratos Árabes Unidos incluye en la misión Hakuto R1 de la empresa japonesa eSpace, y se dispone a enviar a la Luna para aterrizar en su superficie. En este sentido, pues también le comento que las muestras de grafeno se monitorearán a través de la cámara óptica que grabará imágenes a lo largo de la misión. Investigadores de la Université Libre de Bruselas recopilarán información durante la misión y sugerirán ajustes en la ruta y orientación del rover. Los datos y las imágenes obtenidos se utilizarán para estudiar los efectos del entorno lunar y las tensiones abrasivas del regolito en las muestras. Poder seguir el progreso del vehículo lunar en tiempo real nos permitirá rastrear cómo el entorno lunar impacta en varios tipos de compuestos de grafeno y polímero, lo que nos permitirá inferir cuál de ellos es más resistente en tales condiciones, dijo en un comunicado Sara Alameini, líder del equipo científico del Mohammed bin Rashid Space Center, quien diseñó el sistema de comunicación de Rashid. Esto mejorará nuestra comprensión de cómo los compuestos basados en grafeno podrían usarse en la construcción de futuras naves de superficie lunar. Los nuevos materiales como el grafeno tienen el potencial de cambiar las reglas del juego a la futura exploración espacial humana, dijo Carlo Ioro, Graphene Flagship Space Champion de la ULB. En combinación con los recursos disponibles en la Luna, los materiales avanzados permitirán la protección contra la radiación, el blindaje electrónico y la resistencia mecánica a la dureza del entorno lunar. El rover Rashid será la primera oportunidad para recopilar datos sobre el comportamiento de estos nuevos materiales en un entorno lunar. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, cada jueves nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos el siguiente jueves. Pásalo bien. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.